Buenos días, mi nombre es Joanny Cascavita y junto con mis compañeras les vamos a explicar el toxoplasma y los requerimientos para el diagnóstico según este caso. En primera medida tenemos los métodos no tradicionales no basados en ADN. Estos métodos se relacionan principalmente con muestras fecales, muestras de agua, muestras ambientales y muestras de tejido. Digamos que la indicación están directamente relacionados estos métodos con son menos sensibles y pocos fiables, aunque hay diferentes investigaciones que han concluido que en el caso de las muestras fecales se puede hacer filtraciones o centrifugaciones para tener un mejor diagnóstico, pero estos métodos llegan a ser muy laboriosos y requieren una considerable habilidad del analista del laboratorio y por lo tanto no son los que más se utilizan. En segunda medida tenemos los métodos basados en ADN, que se utilizan el método Gold estándar, son los bioensayos que se hacen con secreciones, excreciones, fluidos corporales, ganglios linfáticos, tejido muscular y cerebral. En cuanto a pruebas serológicas, tenemos la detección de anticuerpos de inmunoglobulinas M y G. También tenemos lo que son inmunohistoquímicas, pruebas de aglutinación inmunoenzimática, PCR, ELISA, ensayo de hemoaglutinación indirecta, que la inmunohistoquímica y PCR pues fue lo que sí se utilizó en este caso. En cuanto a las limitaciones, en cuanto a las pruebas a utilizar, tenemos que los signos clínicos llegan a ser muy inespecíficos y por lo tanto siempre se considera como un diagnóstico diferencial y tenemos que tener en cuenta que estas pruebas de diagnóstico, como lo puede ser el PCR, se puede llegar a confirmar la enfermedad, pero siempre se debe tener un conjunto en cuanto a la presentación clínica. Bueno, en cuanto al ciclo biológico de Toxoplasma gondii, tiene dos fases, una sexual. El gato, que es el huésped definitivo, se infecta al ingerir carne con ooquistes tisulares de ratones o aves o por ooquistes del ambiente. El parásito invade las células epiteliales del intestino del gato, donde realiza una reproducción sexual, gametogonia, se forman ooquistes inmaduros que son eliminados a través de las heces del felino. Luego pasamos a una esporulación, caen al medio ambiente, los ooquistes maduras se vuelven infecciosos en un lapso de 1 a 5 días. Fase asexual. El huéspedes intermediarios ocurren aves, roedores, ganado, ovinos, cerdos, humanos. Estos huéspedes consumen agua o alimentos contaminados con ooquistes esporulados o carne mal cocida con quistes. Luego en el intestino los ooquistes se liberan y se transforman en taquizoitos, que son formas de multiplicación rápida que invaden cualquier célula nucleada y diseminada por la sangre. Luego, cuando el sistema inmune del huésped responde, los taquizoitos se diferencian en bradizoitos. Formas de replicación lenta forman quistes tisulares crónicos, principalmente en cerebro, ojos y músculos. Siguiente. Bueno, descripción morfológica de las formas diagnósticas. Entonces tenemos los zooquistes, forma ambiental exclusivo de felinos, tienen la cubierta lisa y delgada, una forma subesférica o el aelisopdae, miden entre 10 y 11 micrómetros. Y al lado izquierdo tenemos un ooquiste no esporulado y al lado derecho un ooquiste esporulado. Siguiente. Bueno, en cuanto a los taquizoitos, que es la forma, tienen forma de media luna, miden entre 6 y 2 micrómetros, proceden de un núcleo central y extremo anterior puntiagudo, otro posterior romo, tienen una rápida replicación y son causantes del aborto. Siguiente. En cuanto a los quistes tisulares, bradizoitos son el hallazgo central en cerebro fetal. Su forma de replicación es lenta, típicamente esféricos u ovalados. En cerebro de tejido muscular son más alargados, miden entre 5 y 50 micrómetros. Algunos quistes maduros llegan hasta los 100 micrómetros. Se encuentran en el cerebro y en el músculo esquelético. Siguiente. En cuanto a la estrategia de intervención con uso de antiparasitarios racionalizados, está dirigida principalmente a la prevención biológica y manejo ambiental por encima de los fármacos, ya que los antiparasitarios no eliminan los quistes tisulares. Entonces tenemos el muestreo serológico, que es como tal identificar la prevalencia de anticuerpos en el rebaño antes del servicio, separar lotes de hembras primíparas con ya inmunizadas de forma natural y pruebas de PCR y histopatología en abortos antes de medicar a ciegas. Siguiente. Aquí tenemos una tabla sobre la farmacoterapia contra la toxoplasmosis, donde pues encontramos medicamentos como el Monensin, que se utiliza en ovejas preñadas de 80 días, y el Lazalocido en ovejas preñadas de 55 días.
Bueno, ya hacia la parte de la prevención y el manejo profiláctico, lo ideal, las recomendaciones que hacemos hacia los propietarios es la elevación de los comedores, ya debido a que con el contacto en el suelo es mucho más factible que se contamine el tipo de alimento y pues donde consumen los animales. En este caso también hablamos de la protección directa de los contenedores de comida, inicialmente donde se almacena cada uno de los alimentos. Lo ideal es estar en un lugar guardado. Buen almacenamiento y en condiciones óptimas para que estos mismos no sean contaminados por heces fecales de felinos. Igual hablamos hacia la parte de la protección de fuentes de agua. Si hablamos de una fuente de agua natural, lo ideal es que siempre haya un control de esta misma, teniendo en cuenta que pues no se puede directamente como una fuente natural, sino colocar algún recipiente donde puedan consumir agua y podamos hacer el control adecuado de la higiene de este. Siguiente. En cuanto al control de manejo de animales externos, en este caso hablamos tanto de los ovinos nuevos que ingresan al rebaño, estos deben pasar por una cuarentena si previamente pues ya estuvieron expuestos, hacer todas las pruebas necesarias para evitar contagios. Y en cuanto a la parte de los gatos, lo ideal es hacer un control poblacional de los mismos, lo ideal es disminuirlos, ya sea por jornadas de esterilización o haciendo un control biológico de este tipo de animales. Ya en la siguiente, hablamos de un manejo sanitario de los residuos y del estrés. Entonces, ¿qué hablamos acá en cuanto al manejo de los ovinos en estado de gestación? En este caso, pues hablamos de un manejo de reducir el estrés, ya que el estrés puede inmunocomprometer a los pacientes y esto puede generar también cierto tipo de grado de abortos. Colocar en cuarentena, nuevamente hablamos de la cuarentena en animales sospechosos, los cuales hayan tenido previos abortos y no hayamos dado con un diagnóstico certero en este caso. Y ya finalmente hablamos de la eliminación de los residuos, como de recoger, quemar o enterrar aquellos abortos, placentas o fluidos fetales, en este caso, pues siempre teniendo todas las condiciones de sanidad adecuadas para la eliminación de los mismos. Siguiente, ya en cuanto a la prevención de la salud pública, hablamos de que un manejo adecuado de los residuos hace parte de que la persona que los recolecta y también esté con todas las medidas de bioseguridad, ya sea guantes, botas, tapabocas, esto mismo también el lavado adecuado de manos y la recolección adecuada de los residuos. En cuanto a la parte de la cocción de las carnes, es importante que si estamos hablando de animales posiblemente contaminados y que no hayamos dado con diagnóstico, lo ideal es que este tipo de carnes sean de forma se coccionen de forma adecuada debido a que pues esto es un factor importante en cuanto a la salud pública. Eso sería todo.